Muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta a Un Shot de Arquitectura, el podcast de arquitectura y la vida para arquitectos y no arquitectos, dirigido por Sebastián Reyes y Alex Ari. Hoy volvemos después de una pequeña pausita, hemos estado... Parón de verano. Sí, hemos estado un poco asediados de trabajo en lo que viene a ser un poco la vida personal. No hemos aplicado mucho de pronto los últimos conceptos que hemos hablado de la organización y eso, no mentira tampoco. Pero sí hay veces que se sale un poco de control, hay mucho trabajo dentro de nuestra profesión y es muy difícil sacarle como ese tiempito, ¿no? Sí, total. Entonces pues hoy volvemos con un tema un poco polémico, un poco controversial, que está muy de moda últimamente, que es ¿cuál, crack? Háblanos de eso. Bueno, la discusión de hoy es todo este tema que viene revolucionando con respecto a la inteligencia artificial, pero esta vez lo vamos a arrancar desde nuestra parte, desde nuestra perspectiva y desde la arquitectura. ¿Qué beneficios puede traer o qué desastres, podríamos decirlo así, nos puede también afectar, sobre todo en este gremio de la arquitectura, de la parte creativa? Entonces la idea es empezar a hablar de eso, tocar el tema de la inteligencia artificial y nada, a hablar amenamente y tener una discusión frente a eso. Correcto, sí, debatir. Como siempre, los invitamos a acompañar este podcast con sus opiniones, a que nos compartan, nos comenten, nos escriban y pues podamos tener un debate un poco más profundo entre todos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancar un poco se me ocurre como que podemos hablar un poco como en dos escalas diferentes, ¿no? O sea, ¿cuál es la influencia o el impacto positivo o negativo de el tema este de la inteligencia artificial en el proceso estudiantil, ¿no? Que creo que es muy importante en entender cómo van a desarrollarse los arquitectos ya con estas nuevas tecnologías. Y la otra, que yo creo que puede ser interesante, es cómo empieza a tener mucha influencia o cómo usarlo, ventajas, desventajas, todo lo que dijiste, pero ya en el ejercicio profesional, ¿no? O sea, eso es una realidad que nos va a afectar. Entonces, no sé cómo lo veas, por cuál quieres arrancar y le das. No, pues empecemos con la parte, digamos que universitaria, estudiantil, puesto que es como nuestros inicios, ¿no? Entonces como que pues nosotros venimos de una parte arraigada en la cual pues nos enseñaron desde un principio, no sé, la parte del dibujo a mano alzada, de la creatividad que nosotros deberíamos adquirir. Y pues digamos que la tecnología siempre ha traído consigo la parte de referentes, ¿no? Como de tú mirar a ver cómo puedes adquirir ciertas, no sé, nociones o conceptos o estilos de diseño de diferentes arquitectos en los cuales tú te puedes basar, pero a partir de eso tú empiezas a crear tu propia imagen, tu propio espacio, ¿no? Entonces como que es como ese debate en la cual pues podemos hacer como esa parte de, sí, como de los inicios de la arquitectura. Nosotros siempre estamos basados en que lápiz y papel, y desde ahí empieza a creer algo, ¿no? Que es el mismo debate que hemos tenido de diseñar desde AutoCAD, desde Revit. Entonces como que se va perdiendo esa noción de creatividad y de realmente esa integración de mano-ojo, y empezar a dibujar, a crear, a hacer rayones en los cuales van saliendo cosas. Creo que sí, inicialmente es eso. Yo soy muy de acuerdo porque compartimos mucho el tema de la formación desde sí, o sea, nuestra universidad, pues de pronto era muy interesante porque de primer semestre a sexto semestre o quinto semestre era prácticamente obligatorio, ¿no? Entre comillas, el trabajo a mano alzada. No te permitían, digamos, usar programas, bueno, creo que como hasta cuarto, quinto. Sexto sí ya definitivamente. Ajá, pero aún así, si te pones a mirar, digamos que nosotros, bueno, hasta cuarto, quinto usamos programas y eso, pero casi todo era muy explorativo. Y no me refiero también tampoco solo a la parte de mano alzada, de dibujar o algo, porque, pues, digamos, yo nunca fui el mejor, pero sí había una parte explorativa, digamos, en cuanto a las maquetas, en donde tú te sentabas a cortar, te sentabas a pegar, a hacer, no sé,
plano sobre plano y empezabas como a averiguar ciertas cosas, a encontrar nuevos diseños, el terreno también hacerlo. Entonces como que hay esa parte explorativa un poquito más allá de lo normal. Siento que, y mira que no es tanto con la inteligencia artificial hoy en día, sino me remonto sobre todo a la parte como de programas, de levantamientos en 3D, de todos estos programas en los cuales te quitan como esa creatividad porque empiezas como a mandar, a subir muros, por ejemplo, y empiezas a crear desde ahí esto y no hay una exploración un poquito más arraigada desde tu mano, desde tu cabeza que empieza a fluir la cosa, ¿no? Sí, pues ahí yo creo que también tiene mucho que ver, pues cada uno tiene su proceso, ¿no? Su forma de verlo. Claro que yo también estoy a favor del proceso en la realidad, ¿no? O sea, el dibujo, la maqueta, las proporciones, ¿no? Porque siento que el problema de diseñar y arrancar los conceptos también desde lo digital es que se pierde la escala y la proporción, porque pues es muy fácil que tú levantes un muro de 20 metros y no pasa nada, ¿no? O sea, en la realidad hacer esa maqueta pues es complejo, entonces empieza a entender mucho más fácil. Pero volviendo al tema de cómo esto lo amarramos a la inteligencia artificial, ¿no? Como a, por ejemplo, herramientas como Midjourney, por ejemplo, herramientas como, bueno, este chat que uno habla y le bota toda la información. Por ejemplo, pues están saliendo varias aplicaciones, ¿no? De que uno manda una foto de un espacio, manda una foto de algo y te sale todo un diseño. Entonces, me parece que eso obviamente va a ser un atractivo muy interesante para los estudiantes que de pronto no tengan en mente el proceso, digamos, arquitectónico, ¿no? Sino un tema más de resolución y de terminar las entregas y pasar las materias y eso. Siento que mucha de esa responsabilidad al final va a recaer sobre los profesores, ¿no? O sea, creería que es muy sencillo lograr percibir cuando un estudiante que apenas está en la carrera hace uso de estas herramientas de inteligencia artificial, porque bueno, nosotros para venir a hablar de este podcast hemos experimentado y hemos visto, digamos, los alcances de esos programas como para poder dar una opinión, ¿no? Y hay cosas muy interesantes. Programas como Midjourney, a partir de 3 palabras te sacan unos proyectos espectaculares, ¿no? Sí, total. Entonces, creo que es muy sencillo percibir, o sea, como imágenes, como renders, es muy sencillo ver cuando eso está creado por inteligencia artificial, ¿no? O sea, tiene unos... a no ser que seas alguien muy experto en los códigos que se solicitan en esos programas, ¿no? Como Midjourney. Hay muchas conexiones entre materiales, entre los elementos, que se nota que es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, siento que en la parte estudiantil cobra mucha importancia lo que el profesor pueda castigar o valorar, ¿no? Depende de, pues yo me imagino. Bueno, sí, mira que hablando de eso, siento que en la parte estudiantil hasta de pronto se podría evitar mucho este tipo de cosas, ¿no? O sea, siento que a veces este tipo, o bueno, la inteligencia artificial quizás podría ser tomada como una parte de referentes, más que todo, como una idea inicial en la cual tú puedas empezar un proyecto, ¿no? Porque siento que es más fácil, no sé, quizá darse cuenta un profesor de que, bueno, este man de dónde sacó esto si hasta apenas vamos en un esquema básico, por ejemplo. Entonces, porque tú dentro de los proyectos estudiantiles hay un proceso. Bueno, como en todo hay un proceso, correcto, pero hay un proceso un poquito más afianzado en el cual tú ya sabes a lo que va, los profesores ya saben cómo es el proceso y es más fácil ¿cómo decirlo? Como no mitigarlo, pero darse cuenta de que una persona puede estar en eso y más que todo, pues nosotros vivimos de una parte creativa, entonces como que es más fácil darse cuenta de un proceso, porque hay un proceso. No, igual siento que es, o sea, en la carrera incluso con los sistemas tradicionales hay personas que mandan a hacer los trabajos, ¿no? O sea, casi que usar la inteligencia artificial es como mandar a hacer un trabajo, prácticamente, literal, ¿no?
porque pues tú das una información y eso te resuelve tu problema, ¿no? Eh, entonces, igual que en eso, cuando en la universidad alguien estaba arrancando semestre y 2 semanas antes de la entrega mandaba a hacer su proyecto, pues los profesores se daban cuenta de que eso no era suyo, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho en segundo semestre de una persona que mandó a hacer toda su maqueta y demás, y la profesora le puso su buen cero y perdió y se echó la materia porque era obvio que eso no era suyo. No había ido a taller, no había presentado nada, entonces es obvio que ese proyecto pues lo fue mandado a hacer y alguien lo resolvió. Entonces siento que existe la misma posibilidad en el uso de inteligencia artificial, pues como para en el punto de usarlo literalmente como tu trabajo. Siento que puede ser una muy buena herramienta conceptual. Claro. Si tú lo usas como tal, como un referente, ¿no? O sea, si tú necesitas ver o estás creando una idea que es novedosa y la inteligencia artificial te puede ayudar como a visualizarlo, ya sea porque, no sé, tienes una mano alzada no tan buena, es algo de verdad muy intrincado y complejo que de pronto, pues ahí sí me parece que es una herramienta muy útil y que puede ser muy interesante. Aún así, yo digamos que si se pudiera restringir, que no se puede, pero yo lo restringiría a semestres superiores, en donde ya hay, por ejemplo, una lógica y un proceso de pensamiento mucho más establecido, que es más fácil o sería más común no caer en el error de usar eso literalmente como tu proyecto, ¿no? Sino como referente. Sí, no, total, o sea, lo que dices, como que siento que en la parte estudiantil es más fácil como limitarlo, a la larga como todo, es una herramienta, o sea, se verá si la usa bien o la usa mal. Es una herramienta en la cual le favorece a uno, digamos, sobre todo en el proceso creativo puede ser bastante interesante, inclusive cuando estamos en semestres más abajo, siento que es donde florece muchísimo más nuestra creatividad, porque no tenemos limitación. ¿En qué sentido? En que a veces no pensamos en la parte estructural o no pensamos en un trasfondo más funcional, sino que podemos ser un poquito más nosotros. Entonces, que como dices, como en la parte un poquito más explorativa, siento que es una herramienta extremadamente buena, y más a veces si estás bloqueado o algo, entonces puede ayudarte como a tomar ese tipo de cosas. A medida que vamos creciendo, tanto en la carrera, pues la cosa se va limitando. ¿En qué sentido? En que ya son proyectos a una escala un poquito más real, a que tienes que hacerlo con un sentido, a que hay un sistema estructural en el cual necesitas hacerlo y se tiene que construir independientemente sea un proyecto universitario. Y entonces puede caer uno en el error de mirar este tipo de herramientas y usarlas ya a un nivel profesional que realmente pues no estás aprendiendo nada y no estás aplicando nada de lo que de lo que tienes que hacer en una vida laboral, que es lo que va más adelante, ¿no? Entonces como que y a medida que vas avanzando, pues es más difícil para los profesores saber si sí es o no es, ¿no? Porque ya estás usando programas de render, ya estás usando diferentes herramientas para darle mayor alcance a un proyecto. Entonces yo, como en todo lo que dices, igualmente a una persona que tú mandas a hacer un trabajo, pues si el profesor ni se da cuenta, pues va a pasar la materia. Y es lo mismo que pasa con la inteligencia artificial. Si tú mandas a hacer eso y eres un duro trabajando en inteligencia artificial, pues quédate con esos, no sé, esos códigos o eso y vete a estudiar otra cosa. Pues lo digo así como un poquito más tosco. Pero pues si es tan bueno haciendo eso, pues no sé, estudio otra cosa, porque pues realmente siento que lo nuestro va un poquito más allá y tiene que ser de un proceso bastante grande como para que simplemente pongas unos códigos y te saquen cosas extraordinarias que a la larga a veces ni tú sabes cómo van a funcionar. Entonces no tiene un sentido lógico para el cual tú vas a presentar hacia alguien, ¿sí? O esa es mi opinión respecto a la parte estudiantil. No, yo creo que está muy bien, y creo que con eso que estás ya empezando a concluir de cómo en la parte estudiantil el tema
el tema es más viable y se puede entender mucho como parte de un proceso creativo de desenvolver ideas y demás, que eso es chévere, versus las desventajas de que la gente lo pueda usar como literalmente una copia de trabajo. Ajá. Ya aquí ahora viene la segunda parte, que es un poco ya esto cómo se entiende en la vida profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque estas herramientas no solo están al alcance de nosotros los arquitectos. Cualquier persona puede ahorita descargarse Midjourney, usar chat, GPT. Por ejemplo, ahorita surgieron unas polémicas muy interesantes en respecto a estas aplicaciones. Ajá. Que te digo que tú mandas una foto y te rediseñan la sala, te rediseñan la habitación, la cocina, incluyendo colores, muebles, mejor dicho, te bota toda la información de esos espacios. Y surge la gran y magnífica pregunta, ¿no? Y es pues la pregunta más polémica, y es como, bueno, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, o sea, va a quitarle el trabajo a los arquitectos, Esa es una buena pregunta. o seguimos siendo importantes. Yo ahí creo que tiene mucho que ver con el tipo de proyecto y el tipo de arquitectura. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, una persona que está buscando hacer una remodelación sin más, o sea, un cambio de muebles, un cambio de pintura, de colores, pues de pronto no requiere de un arquitecto, ¿no? Prácticamente eso lo hace con un maestro y demás. Estas herramientas de inteligencia artificial, realidad virtual, todo esto, son muy útiles, interesantes para que esas personas puedan llevar a cabo como esas pequeñas ideas y demás. Claro, bro, pero digamos que yo ahorita estoy inmerso un poquito más en el mundo del interiorismo, en lo que dices, y quizá la gente cree que porque un espacio se vea bonito, porque pues lo que dices, la inteligencia artificial te puede renovar todo el espacio y organizártelo y darte ideas de color y toda esa vaina, ¿sí? Uh-huh. Para una persona que lo necesita ya, quizás sea una herramienta buenísima y se evita el paso de que un diseñador o un arquitecto le diseñe esos espacios, ¿no? Pero ahí va mi contraposición, en la cual es, bueno, ¿y ese color por qué? Digamos, un color taupé o un color verde, ¿a qué evoca? Digamos, no, entonces, eso ya es entrar en otro debate, porque entonces ahí me faltó, digamos, terminar la parte. Okay. Ahí estaba hablando de personas que de pronto lo único que requieren es un cambio, no, porque es una realidad que el diseño pensado no está al alcance de todos. Es un tema económico, es un tema que hay que contratar arquitectos, que es hacia donde tú estabas yendo, que es hacia donde yo voy a llevar ahorita ya el debate, y ya te iba a entrar a preguntar sobre eso. Y es que esta herramienta es algo muy sencillo que empieza a botar como información, ¿no? O sea, empieza a botar ideas, tú le puedes alimentar de datos, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, puedes decir como diseño de habitación de 3x4 con colores en tendencia en, no sé, primavera del 2023, distribución con muebles de madera acabado de tal, o sea, mejor dicho, le puedes dar toda la información que tú ya te imagines y te lo bota, ¿no? O sea, te lo da. Entonces ahorita sí ya viene mi pregunta y mi contraparte, que es, hay un punto del diseño, ¿no? Que es de pronto en el que nosotros estamos inmersos, que es el diseño ya pensado, conceptual y personalizado. Ahí es donde yo ya te voy a preguntar, ¿cómo tú crees que esta inteligencia artificial, o sea, cómo en su funcionamiento, ¿no? Porque es a partir de datos que funcionan, es a partir de texto, de código. Esa gente iba a decir, esas máquinas o esos códigos pueden llegar al mismo nivel que un desarrollo conceptual persona a persona. Para mí nunca, porque primero ahí siento que uno tiene que tener una conexión o un feeling con un cliente, ¿sí? Entonces, nomás el contacto con una persona, ya desde ahí estamos diciendo que la cosa cambia.
¿cierto? El hablar tú con un cliente, hasta con un amigo, con una persona, ¿sí? Desde ahí tú te das cuenta que ya el ambiente va a cambiar. Siento que, obviamente, lo que dices, como que para una persona quizá que no valore o que no sepa o que simplemente solo quiera renovar su espacio porque se vea bien o no tenga la capacidad de contratar a personas pues que le den esa facilidad o lo orienten bien, es una herramienta válida. Sí, es una herramienta válida porque te vas a ahorrar toda esta parte un poquito más pensada. Y no está mal. No está mal porque pues si no tienes la oportunidad o la capacidad económica para esto, pues siento que es el alcance que uno pueda llegar a tener. No, y las necesidades, ¿no? O sea, también. Ajá, total. Pero ya si es una persona que tiene el dinero y aún así valora como este proceso, pues la inteligencia artificial hasta el momento, porque no sabemos cómo avance la tecnología que después hasta te envuelve con una historia, pero siento que nunca va a tener el alcance que tenemos de persona a persona, inicialmente por eso, porque no es lo mismo una pantalla que te diga algo y que por codificación te diga y te vaya mostrando las cosas a que una persona te explique un porqué. El por qué esta pared va de este color, el por qué estamos diferenciando un espacio, digamos el color. Hay colores que te dan, no sé, frescura dentro del espacio, que te dan la sensación de confort, que te dan visualmente te tranquilizan un poquito más. Ya son teorías del color un poquito más avanzadas, un tema un poquito más allá, pero son cosas que las personas indirectamente a veces no comprenden, y la idea es uno guiarlos a ellos a eso. Digamos, en cuanto al color, un mobiliario personalizado en donde tú le organizas y le dices, bueno, esto usted necesita ese almacenamiento, necesita esto, necesidades de un cliente, ¿cierto? Y la propuesta que tú le das a un cliente, o sea, tú estás orientando a un cliente hacia lo que quiere, pero también con una parte un poquito más allá, que es lo que hablamos a veces nosotros dos, de la parte conceptual, de que no es un simple mueble, no es un mueble de almacenamiento, es un mueble en el cual tú te sientes cómodo para guardar las cosas, porque tiene una función, porque acá tú escogiste que, no sé, va guardado tal libro y está hecho para tal figura decorativa, por ejemplo, que te gusta mucho, o para un portarretrato que es importante para ti porque te trae un recuerdo especial, porque está hecho a la medida. Entonces nos estamos metiendo más allá de lo que es un simple mueble, ¿sí? Quizá muchas personas no valoran eso, pero es un tema un poquito más arraigado hacia el cliente, y no creo que hoy en día la tecnología te diga como, venga, esto lo hice porque es necesario para ti, porque tú lo viste como una necesidad y porque me metí contigo y estamos hablando de una historia hacia ti en lo que tú deseas con esto. Siento que eso no lo va a hacer la inteligencia artificial hoy en día, y no se puede perder como esa parte de conexión entre cliente, entre personas, bro. O sea, entre personas como tal, ya ni siquiera como arquitectos, porque se pierde esa conexión entre personas, y siento que es necesaria. Y para yo adquirir confianza con una persona, yo necesito verla, necesito hablar con eso. Y confianza es lo que yo o en general nosotros buscamos hacia las personas y los clientes a los cuales queremos atacar, ¿no? Sí, yo pues estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, y mientras hablabas y eso se me ocurre como una conclusión, ¿no? Un poco como del por qué estoy de acuerdo y por qué creo que, a pesar de todas estas herramientas que pues, se podrá debatir mucho si son buenas o malas, lo que es indebatible es que son muy útiles. Es que igual que en todas las películas y en la cultura pop y todo esto, el problema de las máquinas es que no tienen alma, ¿no? O sea, esa parte interna de humano a humano, persona a persona, ¿no? Como entender las preocupaciones, ver las reacciones de las personas al presentar algo,
las reacciones de los clientes, que ellos puedan sentir y recibir como esa explicación profunda en relación a su persona con su proyecto. Es un tema que hasta el momento, ¿no? Y lo que parece ser es que es un tema de personal, ¿no? Como de interno, de comprender a la otra persona, y es lo que las herramientas digitales no nos pueden dar. ¿Sabes qué se me olvidó decir? Como que una palabra que se me vino ahorita a la mente, y es identidad. O sea, la identidad de uno, ¿qué es lo que es uno, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, tú cuando obviamente, todos estos programas lo mandas a buscar o a que te den un diseño o algo, pero a la larga no es tu identidad. Son Ajá. genéricos, no tienen Ya te identidad. muestra. Si tú pones el mismo código y yo pongo el mismo código, va a salir lo mismo. Es muy probable. No es personalizado porque tú seas tú y yo sea yo. Entonces, a eso me refiero, como que la identidad, cada uno de nosotros tenemos una identidad, y la idea, pues como arquitectos, es plasmarla, ¿no? Plasmar la identidad de un cliente, que se vea reflejado él en su proyecto. Correcto, sí, o sea, yo creo que el ejemplo válido y eso que dijiste es clave. Es, por ejemplo, si tú y yo ponemos en Midjourney o en cualquiera de estas cosas, no sé, sala, comedor de 5 puestos con cocina, nos va a salir lo mismo a los dos ahí en ese programa, y seguramente saldrá millones de opciones. Pero si un cliente llega y nos explica como sala, cocina, comedor, y nosotros indagamos y buscamos en su forma de vida, en su forma de habitar, en su forma de usar estos espacios, pues de pronto la sala, cocina, comedor, que la inteligencia artificial entiende como 3 espacios independientes o lo que sea, nosotros pues la podemos entender de una forma diferente, ¿no? O sea, de pronto solo hay un comedor y en el comedor pues es sala y es cocina porque esa familia funciona así. Entonces esa máquina no genera reflexión, sino que la persona que lo tiene que usar ya tiene que traer la reflexión traída o hecha y escribirla, ¿no? Como quiero un comedor que tenga donde asar y que tenga sofás incrustados, yo qué sé, una cosa así. Y lo pones y estoy seguro que algo te debe dar, ¿no? Algo debe salir. Ajá, y como dices, o sea, todas las herramientas son válidas y son buenas. Uh-huh. Hasta para nosotros. Yo creo que en algún momento si estamos bloqueados o algo, hasta uno se puede dar una referencia frente a eso, ¿sí? Correcto. Porque, pues, dejémonos de vainas, todo está creado. Uh-huh. La diferencia es darle ese estilo, ese toque, esa vaina diferente hacia la persona, porque pues una mesa ya está creada, ¿sí o qué? Yo no invento, pero una superficie con 4 patas o con 3 patas, lo que sea. O sea, ya es lógico como es, ya es diferente que tú le das un toque, no sé, en mármol porque el material natural es muchísimo diferente, ¿sí? O sea, ya es diferente los toques que uno le da y la esencia que uno le da a esa mesa. Uh-huh. Entonces es como eso, siento que hay que saber utilizar las herramientas y la tecnología porque todo va a seguir avanzando, pero no podemos dejar que algo pensado por uno y hacia los demás se vuelva solo en tecnología, porque pues nos volvemos monótonos, aburridos, donde se vuelve algo que es genérico. Uh-huh. Es decir, como cualquiera lo puede hacer y cualquiera lo puede pensar, y la idea es hacer lo que dices, reflexión, o sea, hacerle caer en cuenta a la persona que, bueno, el ejemplo que pusiste me pareció excelente, de bueno, estas son personas que a veces no usan el comedor y solo usan la cocina, entonces ¿por qué no hacer una cocina-comedor junta? Una cosa así, digamos que son ideas que uno se le dan y que estás indagando más allá hacia un cliente. Entonces eso pues puede que te lo hagas si eres muy específico en cada una de esas cosas, porque ya tienes claro lo que tienes, pero por algo las personas siguen buscando un arquitecto. Sí, igual yo creo que no se ha divulgado tanto, y por eso es que el conflicto empieza desde ya, ¿no? Y el conflicto ahora parece que es más entre arquitectos, ¿no? Como gente preocupada pensando como, bueno, y dentro de 10 años, ¿qué, no?
Que creo que ese es un poco como el tema, ¿no? Pero bueno, ya veremos en el episodio 2560 del podcast, dentro de 3 años, 5 años, qué ha pasado, ¿no? Pero creo que para concluir un poco el episodio de hoy, yo podría atreverme a decir que por ahora no es un riesgo, estas herramientas de inteligencia artificial no son un riesgo, siempre y cuando se manejen como debe ser, o sea, como referentes, como apoyos. Y respondiendo a la gran pregunta polémica, pues yo creo que por ahora tampoco es un riesgo para nuestro trabajo, porque siento que la persona que busque el plus de la arquitectura pensada y diseñada no puede solventar completamente sus necesidades desde la inteligencia artificial. Total, yo creo que mejor no lo pudiste concluir, hermano. Entonces, pues, es lo más cierto y es saber usar las herramientas a nuestro favor. Exacto. Entonces, pues, nada, gente. Terminamos este episodio el día de hoy. Episodio de regreso, episodio tecnológico, futurista. Como siempre, manténganse conectados, denle apoyo a este podcast para que continuemos brindando contenido y brindando debate, información interesante de actualidad y demás. Así que pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Un saludo para todos.